Desde el aire, el desierto no parece guardar ningún secreto. Solo arena, piedra oscura y un horizonte que tiembla de calor. Pero baja la mirada un poco más y la tierra empieza a hablar. Un colibrí de 300 metros. Una araña. Un mono de cola enroscada como espiral infinita. Líneas que solo el cielo puede leer por completo. ¿Quién dibuja algo que nunca podrá haber terminado? ¿Qué clase de fe hace falta para trazar un mensaje destinado a los dioses y no a los hombres? Esta no es la historia de una civilización que desapareció. Es la historia de un pueblo que aprendió a domar el desierto más árido del continente y que para lograrlo tuvo que negociar con la tierra, con el agua escondida bajo sus pies y con fuerzas que solo podía nombrar como sagradas. Esta es la historia de Nazca. No la de su caída ante otro imperio, sino la de su nacimiento en el lugar menos hospitalario de los Andes. Hace más de 2000 años, en la costa sur del actual Perú, un pueblo se asentó en uno de los territorios más secos del planeta. Los valles de Ica, Nazca, Palpa y sus tributarios recibían apenas unos milímetros de lluvia al año. El río bajaba de la sierra pocos meses, y el resto del tiempo desaparecía bajo la arena, como si el desierto se lo tragara. Cualquier otro pueblo habría huido hacia la sierra o hacia el mar. Los Nazca eligieron quedarse, y quedarse significaba una sola cosa: aprender a pensar como el agua. No hablamos de un pueblo primitivo luchando por sobrevivir. Hablamos de ingenieros, de hombres y mujeres capaces de leer el subsuelo como otros leen el cielo, capaces de calcular pendientes, filtraciones y corrientes invisibles bajo la roca. Bajo la superficie del desierto de Nazca corre algo que nadie ve desde arriba. Un río fantasma que se filtra entre capas de grava formadas por miles de años de erosión andina. Los antiguos nazcas lo descubrieron y decidieron capturarlo. Entre los siglos II a.C. y 7 después de Cristo, construyeron una red de galerías subterráneas conocidas hoy como puquios. Cavaron túneles profundos, algunos de gran extensión, capaces de conducir el agua incluso bajo los cauces secos de los ríos. Usaron piedra rodada y madera de guarango para sostener los canales y evitar que la arena los sepultara. En la superficie dejaron su firma: espirales de piedra que descienden hacia la oscuridad. Son los ojos de los puquios. Servían para ventilar, limpiar y reparar los túneles. Hoy, muchos de estos sistemas todavía entregan agua a los agricultores de Nazca, casi 2000 años después de haber sido excavados. Sin los puquios no habría habido cultivos. Sin cultivos no habría habido excedente. Y sin excedente no habría habido tiempo ni manos para trazar figuras inmensas sobre el desierto. El agua escondida bajo la tierra hizo posible todo lo demás. Sobre la pampa reseca que se extiende entre Nazca y Palpa, generaciones enteras dedicaron su esfuerzo a una tarea monumental. No levantaron templos de piedra ni grandes murallas. Hicieron algo más silencioso y más extraño. Retiraron las piedras oscuras de la superficie para dejar al descubierto la tierra clara que dormía debajo. Así nacieron los geoglifos. Líneas rectas que corren kilómetros sin desviarse. Espirales, trapecios, caminos. Y también figuras: un colibrí, una araña, un mono, un cóndor, un árbol, unas manos. Las más antiguas fueron trazadas sobre laderas de cerros, pensadas para ser vistas desde el suelo por quienes caminaban por el paisaje. Eran señales visibles para peregrinos, comunidades y viajeros que se acercaban a lugares de valor ceremonial. Las más tardías, las más célebres, aquellas que hoy solo pueden apreciarse por completo desde el aire, pertenecen a otra etapa. Allí el trazo se volvió más amplio, más abstracto y más ambicioso.
el desierto dejó de ser solo territorio y se convirtió en una superficie sagrada. Pero la gran pregunta sigue abierta. ¿Para qué servían las líneas de Nazca? Durante décadas se propusieron distintas respuestas. El arqueólogo Toribio Mejía Chespe las vinculó con funciones agrícolas, caminos y ceremonias. María Reiche, la investigadora alemana que dedicó su vida a estudiarlas y protegerlas, propuso que podían formar parte de un gran calendario astronómico. Investigaciones más recientes, como las desarrolladas por equipos japoneses de la Universidad de Yamagata, sugieren que muchas líneas pudieron funcionar como rutas rituales, caminos de peregrinación hacia espacios sagrados. Otros sugieren orígenes de otros mundos. Ninguna teoría elimina por completo a la otra. Tal vez las líneas fueron mapas, calendario, camino, ofrenda y plegaria al mismo tiempo. Tal vez fueron una forma de ordenar el mundo, de dialogar con otros mundos, con el cielo, de pedir agua, fertilidad y equilibrio en uno de los desiertos más secos del planeta. Los Nazca escribieron sobre la única superficie lo suficientemente grande para contener su fe: el propio desierto. Y aunque el tiempo haya borrado sus voces, sus líneas siguen hablando. Todas las líneas, de un modo u otro, parecen conducir hacia un mismo lugar. A orillas del río Nazca, sobre un conjunto de colinas bajas, se alza Cahuachi, el centro ceremonial más importante jamás construido por la cultura nazca. Cahuachi cubre más de 20 kilómetros cuadrados. Sus pirámides de adobe, levantadas aprovechando la forma natural del terreno, no fueron construidas para la guerra ni para la vivienda. Cahuachi no era una ciudad en el sentido convencional. Nadie vivía allí de manera permanente. Era más bien un lugar de encuentro, un destino de peregrinación al que llegaban comunidades dispersas por todo el territorio, Nazca para celebrar ceremonias, realizar ofrendas y reafirmar una y otra vez los lazos que las mantenían unidas sin necesidad de un ejército ni de un aparato estatal centralizado. En sus pirámides se han hallado ofrendas de cabezas humanas, tratadas ritualmente, que los investigadores han asociado con ceremonias de fertilidad y renovación del ciclo agrícola. También se han encontrado rastros de sustancias como la coca, probablemente utilizadas en los rituales para alcanzar estados de trance o para acompañar a quienes eran ofrendados. No sabemos con la misma certeza con la que describimos una batalla o una conquista qué se sentía al caminar hacia Cahuachi. Pero sí sabemos que ese camino, señalado por líneas que atraviesan el desierto, era en sí mismo parte del ritual. Si las líneas fueron el lenguaje que los Nazca dirigieron al cielo, la cerámica fue el lenguaje con el que hablaron de sí mismos. Sus ceramistas pintaban el diseño completo antes de la cocción, con pigmentos minerales que resistían el fuego, sin perder intensidad. El resultado: un universo de felinos, aves, peces, maíz y divinidades. Entre ellas destaca el ser oculado, una entidad de grandes ojos y rasgos humanos y felinos, asociada al poder sobre la naturaleza y la fertilidad. Con el tiempo, el estilo pasó de lo figurativo a lo abstracto, de la representación clara al símbolo puro. Una evolución similar a la de las líneas del desierto. A ese lenguaje visual se sumó uno sonoro: antaras de cerámica, flautas de pan y silbatos, ligados al ritual y la vida espiritual. En la cerámica nazca, el barro no solo fue materia, fue memoria, sonido, color y mensaje. En manos del sacerdote, se alzaba hacia el cielo como ofrenda sagrada. En el hogar, servía maíz y pallares alrededor del fuego familiar. Y en manos de los músicos, se convertía en sonido. Antaras y flautas que acompañaban cada procesión hacia lo divino. 3 formas de un mismo barro. 3 maneras de hablar con los dioses, con la comunidad y con uno mismo. Cruzaron nuestras quebradas. ¿Serán enterrados? No todos tienen el mismo camino. Vendrán por mí.
verán el mensaje. El agua nos da vida. Es una herida contra todos. Su acción ha traído temor. Si la traición queda sin respuesta, Su muerte hablará por nosotros. La cabeza. Separarla del cuerpo es separar al hombre de su camino común. Ese camino descanse con los míos. Ese camino es para quienes respetan. Que su memoria quede atada al rito. La cabeza será elevada como ofrenda. Que la vean los que dudan. Aquí no se castiga solo el cuerpo. Miren y recuerden, el valle tiene leyes antiguas, el agua tiene dueño sagrado, la tierra escucha, los ancestros juzgan. que nuestros hijos aprendan. Y el traidor no descansa como ancestro. Su memoria queda suspendida entre los vivos y los muertos. La vida necesita orden. La tierra necesita equilibrio. Algunos eran enterrados para descansar, otros eran transformados en mensajes. Que vuelva completo a la tierra. Que sus manos descansen. Que su memoria camine con los ancestros. Te damos alimento para el viaje. Las cabezas trofeo de la cultura nazca revelan un fascinante ritual prehispánico. Eran preparadas con fines religiosos para... A diferencia de los incas que vendrían siglos después, la cultura nazca no dejó constancia de un poder político centralizado y permanente. No hubo, que sepamos, una capital administrativa comparable al Cuzco, ni una dinastía de gobernantes cuyos nombres hayan llegado hasta nosotros. Lo que sí existió fue una élite de sacerdotes y señores locales, capaces de organizar el trabajo colectivo necesario para excavar un puquio, trazar una línea de kilómetros o levantar una pirámide de adobe. Bajo ellos, una sociedad de artesanos especializados, ceramistas, tejedores, músicos. Y en la base, el grueso de la población dedicada a la agricultura, la actividad que sostenía todo el edificio social. La religión nazca reconocía divinidades ligadas al mar, la tierra, el aire, el fuego y el agua. Se creía que los dioses habitaban las montañas y descendían sobre la pampa convertidos en cóndores. En ese cielo poblado de intermediarios alados, cobra sentido buena parte del universo simbólico que hoy solo podemos entrever desde el aire. Ninguna civilización que dependía tan estrechamente del agua podía ser inmune a su ausencia. Hacia el siglo VII después de Cristo, una combinación de sequías prolongadas, cambios climáticos y la creciente presión de la expansión Wari desde la sierra fue debilitando el delicado equilibrio que había sostenido a la cultura nazca durante 700 años. Cahuachi, ya semiabandonada, dejó de ser el centro de peregrinación que había sido. El estilo cerámico nazca, sin embargo, no murió de golpe. Se fusionó con las tradiciones que llegaban del altiplano, dando origen a una nueva síntesis cultural, la civilización Wari, que heredaría y transformaría buena parte de ese legado. 1000 años más tarde, cuando el imperio inca extendiera su dominio hasta estas tierras, y siglos después, cuando los españoles las incorporaran a un nuevo orden virreinal, las líneas seguirían allí, silenciosas, esperando. Nadie las destruyó. Nadie pudo, en realidad, hacerlo. ¿Cómo se borra un mensaje escrito en la superficie misma de un desierto? Hoy sabemos leerlas solo a medias. Sabemos que hablan de agua, de fe, de ingeniería y de una relación con el cielo que ninguna otra cultura andina llevó tan lejos. Sabemos que bajo la arena que pisamos siguen corriendo, todavía, los mismos canales que los Nazca cavaron a mano hace 2000 años. Y sabemos, sobre todo, que el desierto de Nazca no guarda las huellas de una civilización desaparecida, sino la memoria viva de un pueblo que decidió que ningún lugar era demasiado árido para levantar. Allí, algo eterno.